Buenos días con todas y todos, chicas, chicos. El día de hoy, en el área de historia, vamos a tocar el tema las reformas borbónicas. Esto va dirigido para ustedes, chicos y chicas de tercer año de secundaria, y quien se lo desarrolla es su Miss Yoconda. Bien. Nos dicen que las reformas borbónicas fueron una serie de reformas que se dieron en un periodo de cambio en los territorios virreinales de la Nueva España y Perú. El título Reformas Borbónicas generalmente se refiere a los años del siglo XVIII, o sea, desde el año de 1700 hasta la abdicación de los monarcas españoles, es decir, en 1808, en un periodo muy corto. Las reformas borbónicas las tenemos que enmarcar en un periodo que va desde el ascenso de la dinastía borbónica al trono español. Esto es, a principios del siglo XVIII, más o menos entre los años 1700 a 1720, dependiendo de dónde nos situemos, y que marca la llegada del nieto de Luis XIV, rey de Francia, de la dinastía de los Borbones. Después de la guerra entre España y Francia, asciende al trono de España Felipe V. El siglo XVIII representó profundos cambios para las colonias americanas. La nueva dinastía de reyes españoles, los Borbones, aplicaron una serie de reformas orientadas a superar la crisis económica española y contrarrestar el despunte económico-tecnológico de sus vecinas, Portugal, Francia e Inglaterra. Para ello, debían optimizar las ganancias derivadas de las colonias y enfrentar la corrupción, o sea, la evasión tributaria. Las reformas se inician con el rey Felipe V. Sin embargo, fue el tercer rey Borbón, Carlos III, quien aplicó la totalidad de las reformas. Entonces veamos qué son las reformas borbónicas. Nos dicen que las reformas borbónicas son los cambios eclesiásticos, territoriales, comerciales, administrativos, que se producen en la corona española cuando los Borbones reemplazan a la casa de los Habsburgos, lo cual se ve reflejado también en nuestro territorio peruano, en el Virreinato de Perú. Muy bien. ¿Cuáles fueron estos objetivos de estas reformas? Fíjense, en primer lugar tenemos que el representante del rey, que era el virrey en el virreinato, su función de este era fortalecer el poder y centralizar el gobierno español, ¿no? Aquí tenemos al virrey Manuel Illunier. También otro de los objetivos era aminorar el poder político de la aristocracia, de la nobleza. La nobleza estaba metida, estaba enquistada en todo lo que era el gobierno virreinal, ¿no? Y por último, otro de los objetivos era recuperar sus posiciones americanas, ya que si nosotros observamos aquí, estamos viendo que Portugal estaba ya expandiendo su territorio, a pesar de que esto de color verde eran dominios que todavía no habían sido descubiertos, solamente esta parte de azul, que era territorio portugués, y esta era una gobernación de Venezuela, pero que era poder de España. Muy bien, seguimos. ¿Cuáles fueron esos personajes importantes que van a relucir aquí durante estas reformas borbónicas? Tenemos al rey Felipe V, en primer lugar. Luego tenemos a Carlos III, el rey Carlos III. Luego tenemos al ministro de las Indias, José Gálvez, que fue el visitador de México. Tenemos luego también acá en nuestro territorio peruano, en el virreinato, el visitador de Perú, José Antonio Areche, que va a ser reemplazado por el visitador José Gálvez. Y también tenemos otro visitador, don Jorge Escobedo y Trelles. Muy bien. Entonces, esos son los personajes que vamos a resaltar durante estas reformas borbónicas. Veamos. Carlos III y las reformas borbónicas. ¿Quién fue Carlos III?
Nos dicen que Carlos III es el rey español más notable de la causa de origen francés, ¿no? De allí de la Casa de los Borbones, y uno de los más grandes de la historia de España. De espíritu liberal, fue hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio. Subió al trono en 1759 a la muerte de su hermano Fernando VI. Con Carlos III se iniciaron en España las reformas. Monarca muy influido en las ideas del despotismo ilustrado, estas se extendieron hasta América. Las reformas buscaron concentrar el poder en la corona. Crece un aparato administrativo eficiente e impulsó el crecimiento económico. Entonces veamos cuáles fueron esas reformas económicas que se dieron durante este periodo que tenemos nosotros del rey Carlos III. Bien, en el siglo XVIII surge una feroz competencia entre los comerciantes del puerto del Callao y el puerto de Buenos Aires, quienes se disputaban principalmente el mercado de Charcas, que estaba en el Alto Perú, ¿no? Entonces va a haber una gran disputa. Esta imagen es del puerto del Callao. Había una gran disputa entre los comerciantes, ¿no?, del puerto del Callao con Buenos Aires. ¿Dónde está Buenos Aires? Aquí lo tenemos. Fíjense, para poder hacer estos viajes tenían pues que salir del puerto del Callao, darle toda la vuelta, toda la parte sur y luego llegar al puerto del Callao. Después vamos a ver en la siguiente imagen cómo eso se va a reducir. Bien, siguiente. El sistema de monopolio comercial del puerto de Sevilla en España, ¿no?, con el Callao, que aquí lo tenemos, con el Callao, fue modificado en 1778, cuando Carlos III estableció el comercio libre entre España y sus colonias. Los puertos españoles autorizados para ese libre comercio fueron 13. No, los puertos de España eran 13, mientras en toda América Latina los puertos para poder comercializar fueron 22. Varios de estos puertos adquirieron una gran importancia, como fue, por ejemplo, el puerto del Callao, el puerto de Buenos Aires, ¿no? Todos estos son puertos que van a tomar, el puerto de Valparaíso después, el puerto de Portobelo, ¿no?, lo que era en la parte central de América. Muy bien. Luego, a fines del siglo XVIII, también fue autorizada la ruta comercial por el Cabo de Hornos. Aquí está el Cabo de Hornos. Miren, esto de color verde, ¿no? Estas flechitas de color verde, por la parte sur de lo que ahora es Chile, por allí tenían que cruzar las embarcaciones. Era una ruta muy peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque había aquí la concentración del Océano Atlántico con el Océano Pacífico, y esto ocasionaba pues que las olas fueran muy torrentosas. Entonces las embarcaciones españolas sufrían muchos daños, pero era una manera de cortar camino también para llegar, ¿no?, para llegar hacia España, hacia el puerto de Sevilla. Entonces, esta ruta comercial por el Cabo de Hornos, paso marítimo que separa la Tierra del Fuego de la Antártida, permitiendo el auge de la actividad portuaria de Valparaíso. Por eso decíamos nosotros que Valparaíso luego iba a tomar una gran trascendencia en Chile. Con esta medida, Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires y Valparaíso surgieron como fuertes competidores portuarios del Callao. Pero siguió la prohibición de comercializar con otros países europeos. Solamente estas colonias americanas podían comercializar con España, nada más. Muy bien. Y por otro lado, también se decretaron aumentos de impuestos, ¿no? Aumento de impuestos, aquí lo estamos representando con estas monedas.
estancos, ¿no? Con estancos, alcabalas, impuestos, y la creación de aduanas, ¿no? La creación de aduanas. Por eso es que he puesto aquí un barquito. Hechos que agudizaron el malestar de los comerciantes criollos y hacendados, porque dificultaron la evasión tributaria y disminuían sus posibilidades de expansión. Este plan reformista ocasionó una gran conmoción desde Mérida hasta el Alto Perú. Muy bien, esas fueron las reformas económicas. Veamos las reformas administrativas. Se realizaron las visitas generales de supervisión y control. ¿Quiénes eran estos personajes que controlaban y cuidaban todas las riquezas y todo el desarrollo del virreinato? Eran los visitadores, ¿no? Y tenemos aquí el visitador de Nueva España, que fue José de Gálvez, ¿no? Por José de Gálvez, aquí lo podemos leer, fue visitador de Nueva España y del virreinato del Perú, que reemplazó al visitador Areche. ¿Quién fue el visitador Areche? ¿No? Fue visitador del virreinato del Perú durante la rebelión de Tupac Amaru. Noble indígena, a quien impuso una sentencia escarmentaria. O sea, este Antonio de Areche es el que decide que al señor Tupac Amaru lo descuarticen. Muy bien. Otro punto también fue que el rey Carlos III decretó en 1784 la creación de las intendencias. Aquí tenemos las intendencias que ustedes ya saben que fueron 8, ¿no? Fue la intendencia de Lima, la de Trujillo, la de Tarma, la de Huamanga, la de Huancavelica, la del Cusco, la de Arequipa y la de Puno. ¿Con qué finalidad se crearon? Con el propósito de la implementación, la centralización de la administración para obtener una mayor eficiencia en la recaudación de los impuestos. Eso era el propósito de la creación de estas intendencias. Los intendentes, a diferencia de los corregidores, demostraron mayor honestidad y preparación en sus funciones. Muy bien. Luego tenemos que estas intendencias constituyeron unidades administrativas con derecho de proteger a los indios, atender la defensa militar, vigilar a los demás gobernantes y fijar y recaudar los impuestos, lo que ya habíamos dicho. Luego también, para mejorar la administración de justicia, se creó la Audiencia del Cusco en 1787, ya que antes era necesario acudir hasta Lima, ¿no? Fíjense, del Cusco. Para poder llevar a todos los inculpados tenían que trasladarlos hacia Lima o al Alto Perú, lo cual ocasionaba muchas muertes. Por eso, en uno de los puntos de la rebelión de Tupac Amaru fue la creación de una audiencia en el Cusco. Y es así como después se va a crear, en 1787 se crea la Audiencia del Cusco, ¿no? Y aquí tenemos su escudo de esa época, el escudo virreinal de esa época, ¿no? De la Audiencia de Cusco. Muy bien, seguimos. Vamos a encontrar también las reformas territoriales, ¿no? Debido a que el virreinato de Perú era el único en América del Sur a lo largo de 3 siglos y por su gran extensión facilitaba el contrabando en las fronteras. Por tal motivo, se decidió crear nuevas demarcaciones territoriales. Como entonces el virreinato del Perú era muy extenso, ellos van a decidir la creación de nuevas demarcaciones territoriales. La primera va a ser la creación del virreinato de Nueva Granada, ¿no? Que incluía a Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, ¿no? Aquí tenemos nosotros el virreinato de Nueva Granada. Luego, en 1776 se va a crear el virreinato del Río de la Plata, con su capital Buenos Aires, Argentina. Todos estos territorios de colorcitos que tenemos aquí, ese es el virreinato de Río de la Plata. En 1789 se va a crear la Capitanía de Chile, ¿no? Aquí esta zona estrecha, esa va a ser Chile, la Capitanía General de Chile. En 1777 se va a entregar extensas
extensas zonas de nuestra Amazonía, ¿no?, peruana a Portugal, y se va a firmar el tratado, de San Ildefonso. Reservaron los cargos de mayor jerarquía, como el de virrey y el de capitán general, a los nacidos en España. Esto originó la exclusión de los criollos de los cargos burocráticos, surgiendo en ellos un resentimiento hacia España y un amor a la patria donde los vio nacer. Charcas y Puno fueron incorporados al Virreinato de Buenos Aires, pero en 1796 Puno fue reintegrado al Perú. De allí tenemos la intendencia de Puno. Maynas y Guayaquil fueron incorporados al Virreinato de Nueva Granada, pero Maynas en 1802 es reincorporada al Virreinato de Perú. Por eso es que está aquí con estas, con estas líneas. Maynas fue reincorporado entonces a nuestro territorio del virreinato peruano. Y hasta ahora lo tenemos, ¿no? Luego vamos a trabajar las reformas eclesiásticas. ¿Cuál fue el objetivo de estas reformas eclesiásticas? Fue imponer el poder del Estado sobre la Iglesia. Y lo primero que va a hacer este rey Carlos III, va a organizar la expulsión de los jesuitas. Una medida del absolutismo del Estado español fue la decisión de expulsar a la Compañía de Jesús de España y de toda América. En España se insinuó que los jesuitas habían apoyado solapadamente el motín de Esquilache en 1766, pero al parecer se inspiró en el regalismo, es decir, en la voluntad de no admitir en la vida eclesiástica y política la influencia del Papa, juzgada como excesiva. Desde este punto de vista se comprende la reacción de Pedro Rodríguez, el conde de Campomanes, verdadero artífice de la expulsión de los jesuitas. Tenía fama de constituir una sociedad cerrada que obedecía ciegamente las órdenes del Papa. Los Borbones combatieron el poder y la influencia de la Iglesia. Consideraba que sus privilegios iban destruyendo parcialmente la actividad de la corona. Esto llevó a la expulsión de los jesuitas. Criticaron al régimen español desde el destierro. En 1767, el arequipeño Juan de Pablo Vizcardo y Guzmán, también era un jesuita, en su obra Carta a los Españoles Americanos motivó a la independencia de Perú. La expulsión de los jesuitas en el Perú se produjo durante el gobierno del virrey Manuel Amat y Junyent. Luego se va a crear el convictorio de San Carlos, En 1793, el Papa Clemente XIV ordenó la supresión de la orden religiosa. Este convictorio de San Carlos, que va a empezar su construcción en 1750 y termina en 1825, se va a convertir en el difusor de lo que se le denominó filosofía moderna, cuyas innovaciones académicas tuvieron repercusiones más allá de los recintos universitarios, provocando así el movimiento independentista. Muy bien, chicos, chicas, entonces con estos puntos hemos podido concluir todo el tema referente a las reformas borbónicas. ¡Ay, no! Acá están las consecuencias. Las consecuencias de las reformas borbónicas: se crea la oficina de las temporalidades para inventariar y administrar los bienes jesuitas. Se crea el convictorio de San Carlos, como ya lo hemos visto. Se pone fin a las misiones jesuitas en Paraguay también, Y en el aspecto económico, territorial, social y eclesiástico, principalmente la decadencia de la cultura en la colonia debido a que los jesuitas regentaban los principales colegios. Ya sabemos que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribió la Carta a los Españoles Americanos, en la que critica al Estado hispano y propone la independencia de los criollos. Muy bien, entonces, chicos, chicas,
terminamos, ahora sí, y disculpen, terminamos. Muchas gracias con cada uno de ustedes por su atención.